Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón de Atzo, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Diana Duarte. En la producción, Francisco Javier Colonna y Max Van Haubart. Y como asistente de producción y community manager, Ian Quiroz. Diseño gráfico y postproducción, Florencia Benítez, diseñadora gráfica. Locución, Evelyn Cepeda. Nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los distintos capítulos de El Rincón de Atzo los podrás encontrar en www.aportesdelahistoria.com.ar o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, como también en Spotify y iVoox. Filmamos y grabamos con una cámara Sony HXR MC88 y una grabadora Zoom H6. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Hola a todos y todas, un nuevo capítulo del Rincón de Atzo, el número 56 de Diana que produce el Grupo Sociedad y Estado. Para los oyentes, Diana va a abordar un texto que se trabaja en su comisión de teórico práctico de la materia Historia General de América Colonial para los alumnos de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, en formato de video podcasting y que además está pensado para nuestros colegas graduados. Se publica en el canal de Aportes de la Historia en YouTube y en la web www.aportesdelahistoria.com.ar bajo la aplicación y licencia de Genially. El texto que se va a abordar corresponde a la tercera clase teórico-práctico y está en la obra De la Plata a la Cocaína, 5 siglos de historia económica de América Latina 1500-2000, que fuera compilado por Marcelo Carmagnani, Stephen Topic y Sepir Frank. El capítulo es el primero, denominado El peso de la plata como moneda universal del antiguo régimen, escrito por Carlos Marichal. Muchísimas cosas para decir sobre Carmagnani y Marichal. Sin embargo, no podemos hacer un balance historiográfico de las obras de ambos historiadores. Me quedé con las ganas. Pero bueno, nos acompaña en el estudio Buenavista Social Club Francisco Colonna, estudiante avanzado de la carrera de Historia, como operador de la switchera Blackmagic Design. Esperamos poder hacer los ajustes entre las dos cámaras y no errarle a los zócalos. Bueno, no sé qué va a suceder. Si me permitís, dos parroquiales, Diana. Quería agradecer al Automóvil Club Argentino la posibilidad que brindó a la Universidad Nacional de la Defensa para hacer su presentación del libro, en la cual participaron el capitán de navío, veterano de guerra de Malvinas, Eugenio Fachín, doctor en Ciencias Sociales. Y bueno, nuestro amigo Martín Bertone, que es editor y el que... Es el secretario de Política Editorial de la Universidad de la Defensa Nacional. De la Defensa Nacional. Así que un agradecimiento a ellos y a los antárticos que nos permitieron cubrir el evento. Así que muchísimas gracias. También quería agradecer, y ya para terminar y cederte la palabra, al Colegio Jesús Obrero, por el recibimiento que le dieron al equipo de Aporte de la Historia. Quiero comentarles además que Aportes participó en el concurso de un proyecto de extensión organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, y bueno, nosotros la transferencia que vamos a hacer es todo lo que hemos aprendido, mal o bien, en la realización de videos institucionales. Y bueno, al Colegio Jesús Obrero y al profesor Pablo Melara les agradecemos por esto. Sin más, te dejo haciendo una primer pregunta que tengo acá, es ¿por qué era la demanda, por qué había una demanda tan grande de monedas de oro y plata en este periodo que trata Marichal? Exacto. Bueno,
buenos días o buenas tardes a todos y a todas, depende cuando vean esto. Y antes de comenzar quería mostrar este es el libro. Tenés que mirar la perdón. cámara. Ahora Acá tenemos está, dos cámaras. Perdón, la falta de costumbre. Claro. ¿Mm? Ahora no. Esta es la tapa del libro que compilaron Marichal, Topic y Frank, que sobre el cual vamos a trabajar, especialmente el capítulo 1. Ya hablamos de esto sobre la introducción cuando hicimos el primer... Sí, lo que significaba era querer comprar ese libro cuando vos decías de la plata a la cocaína, decía que era de Fondo de Cultura Económica, pero hace años ya te miraban con una cara medio rara. Bueno, está la primera pregunta. Está la primera pregunta. Y vos sabés que es una pregunta que está inspirada en una pregunta que me hizo una de las alumnas en la comisión de la noche, ¿no? ¿Por qué el oro y la plata? ¿Por qué el oro y la plata? ¿Por qué el oro y la plata? Entonces, un poco en son de lo que veníamos explicando en los podcasts anteriores, el círculo de esta globalización, de estos intercambios, estas cadenas globales, como le llama Marichal, se va a cerrar con la inserción del oro y la plata americana en los circuitos. Pero, ¿por qué el auge de las monedas de oro y plata en el sistema del antiguo régimen? Precisamente porque cumplen 3 funciones con suma eficacia. La primera es un excelente medio de intercambio debido a su durabilidad y alto valor unitario. Sí. Segundo, tiene aceptación universal, sirve como unidad de cuenta, sí. Valor de las monedas se medía por su peso relativo en oro y en plata. Sí. Y tercero, el oro y la plata son bienes muy preciados como depósito de valor, por lo tanto tienen demanda universal. Sí. Hoy en día nosotros no nos manejamos por oro y plata, sí. Sino que las grandes compañías, las multinacionales, los propios estados, manejan sus reservas en función de lo que se conoce como hoy canastas de monedas, sí. Entre las cuales podemos ubicar al yen, al dólar, al euro, y los arbitrajes que tienen. Pero el argentino... No, eso es otro tema. No. Ahí no tratemos porque no tenemos ley o lógica que nos permita avanzar. Sí, pero se ahorra... Se ahorra precisamente en monedas que representen estas 3 cosas que yo señalé, nada más que hoy son elementos fiduciarios, o sea, son papel moneda. Es importante porque, claro, el oro y la plata no dejan de ser otro tipo de mercancía, dinero, dentro de las cuales puede haber otras. Y de hecho, en el continente americano se usaban otras, como era el algodón, el tabaco, el cacao. Pero cuando no estaban estas mercancías dinero, lo cierto es que aparecen otros instrumentos, como son las letras de cambio, que habían sido creadas por banqueros y comerciantes y se utilizaban tanto en ciudades como en puertos. Correcto. ¿Qué es lo que sucede? Había, vamos a decir, ¿cómo? No había otras, sí había monedas de plata y había monedas de cobre y había monedas de oro. Las de oro estaban reservadas a un círculo muy pequeño y las de plata y las de cobre podían ser las más extendidas en su uso. Acá la cuestión era cuánto valor tenía en el sentido de la ley del metal. ¿Qué significa la ley del metal? Su pureza. Sí. Entonces, si era una plata con una pureza media, su valor iba a decantar con el tiempo. Y el cobre ni hablar, porque ya venía a una distancia un tanto más lejana. Los italianos son maestros de la pureza del metal. O sacarle pureza al metal. Ya para eso tenemos las historias extravagantes con de Carlo Cipolla. De Carlo Cipolla con la lira turca. China, por ejemplo, tenía papel moneda que se utilizaba de manera interna. Y eso fue hasta fines del siglo, o sea, fue desde el siglo XII hasta fines del siglo XV. Sí. Qué innovación esa. Pero lo usaban internamente. En el caso de Europa, Oriente Próximo, África,
Asia, los mercaderes que tenían vinculación utilizaban vales o pagarés. Pero fuera de esos conocimientos y de esos circuitos, todo el mundo quería manejarse en plata. Y el éxito y ahí sí entramos en tema, el éxito y el peso de la plata hispanoamericana pasó a tener un rol fundamental a partir del siglo XVI. ¿Por qué? Porque mantuvo durante 3 siglos la alta calidad de su ley y también de su acuñación. Pensemos nosotros que la plata tenía 2 formatos una vez que pasaba impositivamente, que era el lingote o el amonedamiento. La alta calidad y el oro generó una demanda extraordinaria dentro del sistema del antiguo régimen. ¿Por qué? 1. Los mercaderes que participaban en el comercio de larga distancia. 2. Los banqueros comerciantes internacionales que buscaban beneficios en el arbitraje de las monedas. Y esto lo habíamos charlado en el encuentro anterior. Las ganancias que se obtenían por saber arbitrar las cotizaciones. En cierta manera se están uniendo los 3 textos. Claro. Cada uno con una variante en profundidad. Si lo vamos pensando, nosotros partimos de circuitos muy generales y de explicaciones de los geos históricos, de la globalización, y ahora vamos puntualmente la circulación y la plata, y ahora hoy vamos a la al plata. instrumento propiamente dicho. Tercero, los estados requerían grandes cantidades de metales preciosos para acuñar monedas porque era necesario pagar a los ejércitos. Pensemos que entramos en una etapa en donde permanentemente van a existir confrontaciones, y esas confrontaciones exigen ejércitos, y los ejércitos fueron, son y serán siempre muy caros, como le digo a los chicos. Sí. Y los productores de mercancías con una fuerte demanda internacional exigían metálico para cancelar sus deudas. Desde el siglo XVI hasta principios del XIX, España contó con la plata americana, pero no tenía el monopolio. ¿Qué significa esto? Que había otras fuentes de metales argentíferos o de plata. Porque estaba, por ejemplo, todas las minas de plata de Europa Central. Japón tenía minas de plata y le proveía de plata a China y a la India entre 1540 a 1640. Por supuesto, ¿no? Y América internamente tuvo una circulación exteriorizada de esa plata, que después, tenemos los debates que pasa internamente si circula o no la plata. Pero también hay que pensar que esa circulación llegó a estar presente en las propias colonias americanas. Sí. De alguna manera, Marichal dice: el dólar americano puede verse como un descendiente directo del peso plata hispanoamericano. No es un tema menor. No. ¿Qué va a pasar con la minería de la plata, la mano de obra, el capital? ¿Cómo se obtiene? Vamos a hacer un recorrido muy rápido, porque después vamos a ver. Sí. Según estimaciones del científico alemán Alexander von Humboldt, del cual todo el mundo lo sigue tomando como una fuente porque lo consideran bastante creíble. En sus estimaciones, estima que se giraron al menos unos 4.000 millones de pesos plata en el interregno de la América española. En el caso de los estudios Flynn y Giraldes, estiman que entre 1500 y 1800 salieron 150.000 toneladas de plata, que representan el 80% de la producción mundial. Luego tenemos el oro en una segunda instancia, y durante los siglos XVI y XVII el oro americano representó del 10 al 20% de la producción mundial. Sí. ¿Cuándo hay una excepción? Esa excepción se va a generar en el caso del ciclo del oro del Brasil.
Cuando lleguemos a ese momento, que se va a dar entre 1720 y 1770, vamos a ver que hay una mayor producción y un aumento de la exportación de oro mundial. O sea, Brasil, o la colonia lusitana, aportó el 60% de la circulación de oro a nivel internacional. De ahí es que Portugal y Gran Bretaña van a utilizar el patrón oro como medida internacional de pagos y de reserva para ambas coronas. Y acá vamos a pedir, por favor, ver el mapa de las minas de Nueva España y de Perú, mientras que yo voy comentando las de Potosí y Zacatecas, para ver un poco dónde está la distribución de esas áreas. La abundancia del recurso se debió a que las minas estuvieron ubicadas en regiones montañosas, tanto de México como de Perú. Sí. Ambas minas pudieron proveer minerales de alta ley. Significa la concentración, porque técnicamente se debe hablar de metales argentíferos. La concentración de plata era muy alta. Disculpa, Miriana, que te interrumpa. ¿Dónde tomaste los mapas como referencia? Los mapas los he tomado del trabajo de Bakewell, que están en el tomo número 4 de la historia de América Latina de Leslie Bethel. Hay un trabajo sobre la minería hispanoamericana de Bakewell, ahí pueden encontrar los mapas. Ahí está la cartografía. Ahí está la cartografía de la minería. Muy bien. La tecnología era una extracción simple en cuanto a la mecánica, pero compleja en la forma en que se organizaba, porque bueno, había que organizar túneles, galerías, se necesitaba un insumo fundamental como la pólvora. Luego hablamos en un podcast sobre toda la tecnología in extenso, que lo pueden, no recuerdo el capítulo, pero hay un podcast revisándolo lo van a encontrar. Acerca que hay una diferencia si vamos al mundo novohispano o al peruano por las galerías, si eran galerías verticales o no. Sí, estaba muy bueno ese capítulo, Diana. Entonces, ahí entrábamos en un proceso de refinación de los metales del metal argentífero, que podía ser o por fundición, o sea, por calor, o por amalgama, que es la utilización de mercurio. Eso se utilizó primero a mediados del siglo XVI en Nueva España o en México, y más tarde se va a utilizar en Perú. El capital para poder llevar adelante estas empresas es todo un tema, porque, cuidado, si bien era una actividad que dejaba si era exitosa, dejaba unos márgenes de ganancia extraordinarios. Ahora también podía derivarte a una quiebra inmediata, porque una mina no dejaba de ser un capricho de la naturaleza. Por eso explicaba siempre cómo estas grandes familias que empezaron con la minería prontamente y rápidamente trataban de diversificarse ante cualquier crisis porque sabían de la extracción. Porque sabían muy bien que la beta se podía acotar en cualquier momento. Por lo tanto, es más, estaban aquellos que iniciaban y era un fracaso desde el inicio. Porque el lugar que les tocaba no terminaban encontrando lo que esperaban. Yo me acuerdo cuando tuvimos que preparar el final de Historia Americana Colonial, que tuvimos que leer muchísimo sobre minería, especialmente los textos de Brading. Que Brading combinaba la explotación minera también con las haciendas el Bajío mexicano. Una bibliografía muy extensa al respecto. Brading, Bakewell, el mismo Enrique Tandenter para el caso potosino. El capital, ¿de dónde se obtenía? Porque esto es todo un tema, capital e inversión. Bueno, en este caso tanto se podía obtener por vía de grandes mercaderes y empresarios. Es cierto, un negocio lucrativo y riesgoso. Y como señalábamos, hay infinidades. Hay un tema que tiene una bibliografía que parece que nunca acaba y siempre algo nuevo puede aportarse, pero podemos decir que los estudios más señeros son, los de Bakewell, Brading,
Lang, Haberman, que son estudios muy detallados para el caso de Perú, Guanajuato y Zacatecas. Guanajuato y Zacatecas en Nueva España y Potosí para el caso de Perú. Era terrible esa materia preparada al final. Era larga la cosa. Los centros mineros... Perdón, anual. Los centros mineros desarrollaron el comercio y las economías regionales. Y acá nuevamente tenemos que volver a la tesis de Carlos Empatens Azadurian, que, como dijimos en el podcast anterior, puede chocar, y de hecho choca, con lo propuesto por Ruggiero Romano, que luego lo vamos a volver a señalar. ¿Y por qué se desarrollan economías regionales? Porque, lógico, los centros mineros requieren de aprovisionamientos, como son mulas, sal, alimentos, pólvora, mercurio, carretas, o sea, es infinito lo que se requiere. La mano de obra, ahí podemos hacer una diferenciación muy rápida. En el caso del Perú, Tandenter estima un corpus de trabajadores de unos 13.000 trabajadores mineros que más o menos pueden repartirse en partes iguales entre los que eran mitayos y los que eran asalariados, comúnmente conocidos como yanaconas. En el caso de Nueva España es distinto, porque ahí todos los trabajadores mineros fueron asalariados. Tengamos en cuenta, por ejemplo, en el caso de la mina de la Valenciana, que estaba en Guanajuato, que llegó a tener casi 3.000 trabajadores. ¿Por qué esa diferencia? Porque en general las minas de Nueva España estuvieron en áreas de frontera. Entonces no tenían un recurso, vamos a decirle, de mano de obra originaria, como tuvo Andes, en el caso de Potosí, sino que estábamos en presencia de poblaciones originarias seminómades, por lo tanto era muy difícil cooptarlos para el trabajo, entonces no quedó otro camino que el trabajo asalariado y eventualmente también algo de trabajo esclavo se incorporaba. La minería, todo su proceso era una operación compleja y diversificada. Fue muy lucrativa, especialmente entre 1540 y 1640. Entre 1640 y 1670 tenemos un interregno de decadencia, la famosa crisis del 17, que también hay literatura extensa para entenderla. El gran tema de los 60. Y luego vamos a tener en el 18 una recuperación, pero la que mejor se recupera en el siglo XVIII va a ser Nueva España o México, con una producción de 20 millones de pesos plata anuales. Fue la mayor producción durante el periodo colonial. Bueno, escúchame una cosa, disculpa que te interrumpa. Yo acá noté una pregunta a medida que también iba leyendo el texto. ¿Quién y cómo se administran los metales extraídos? Porque uno presupone que el metal se sacaba, se lo daban a la corona y la corona se lo llevaba a España la producción total. Exactamente. Bueno, ahí, como todo, es como el comercio. Está el comercio lícito y el comercio ilícito. Sí. Y luego vamos a tener el derrotero de la plata, va a tener también su derrotero lícito y el ilícito. Ajá. Pero vamos a ir por el lícito. Sí. El régimen monetario español, principalmente, porque acá nosotros vamos a tener una institución que va a ser la Casa de la Moneda, que serían nuestros términos actuales, no vamos a decir. Nosotros tenemos también una Casa de la Moneda, que imprime papeles. Sí, media rara nuestra casa de la Moneda. Es más importadora que productora, pero bueno. Pero la tinta es cara. La Casa de la Moneda de esta época, por supuesto, estaba en directa vinculación con la Real Hacienda. Sí. La Real Hacienda sería, para nosotros en la actualidad, entre un banco central y una mezcla con el Ministerio de Economía, pero no son buenas las comparaciones. Ajá.
Pero lo cierto es que sobre la minería está una institución como es la Casa de la Moneda, impuestos que por supuesto se aplicaba sobre la obtención de esos metales. Entonces, punto número 1. El régimen monetario español tuvo una estabilidad impresionante durante 3 siglos. Y eso se debió a los patrones y a las unidades de cuenta que se utilizaron. Y como dijimos al inicio, por la alta ley que mantuvieron las monedas de plata. Esto hizo que se mantuviera una demanda sostenida. En 1497 va a haber una reforma monetaria que va a ser la reforma monetaria de Medina del Campo. Esta reforma monetaria, que tiene sus bemoles, va a hacer que el Ducado de Oro, que era la unidad, vamos a decirle, de cuenta, tenía muy poca circulación. Sí. Y ahí aparece en escena el Real de Plata. Muy bien, por fin el Real de Plata. O sea, tenemos el Ducado arriba, el Real. Claro. Como dijimos, el oro en realidad era una circulación mucho más restringida. Sí. Y este Real de Plata, que va a equivaler a 34 maravedíes, va a mantener su equivalencia a lo largo de 3 siglos. Por lo tanto, esto fue el respaldo en una economía que manejaba monedas metálicas. O también una economía que se manejó con mucha letra de cambio. Y acá tienen mucho que ver los lombardos con este instrumento inicial. Sí. Lo que pasa es que nosotros sabemos que la letra de cambio, al final de su recorrido había que cancelarla. ¿Y con qué se cancelaba? Con plata. Con monedas de plata, exactamente. Siempre en Europa hay una calle de los lombardos. En Brujas. En Londres. En Londres, Lombard Street es donde está la bolsa de comercio de Londres. De Londres. Así que no le llevaron ahí a la reina, ¿sabías? No, a Lombard Street. No. Por lo tanto, finalmente el Imperio Español va a adoptar el peso plata como moneda corriente. Este peso plata va a estar compuesto por 8 reales, equivalente a 272 maravedíes, pero si lo queremos con más especificidad, un peso plata tenía 25,56 gramos de plata, la moneda que finalmente se acuñaba. En realidad hay un tecnicismo, tenía unos gramitos más, pero esos gramos se decantaban cuando se amonedaban porque había 2 impuestos aparte, que era el derecho de amonedamiento. Cuando rendimos al final nos tuvimos que aprender todas estas cuestiones. Ahora, antes de comenzar, siendo 8 reales. Sigue siendo. Vamos a ir ahora a un mapa, el mapa de la Casa de la Moneda, porque la corona española, para evitar la evasión fiscal, los mineros y los comerciantes banqueros llevaban sus metales a esta casa y se establecieron en ciudades importantes. Por ejemplo, México en 1535, Santo Domingo en 1536, Lima en 1565, en Potosí en 1572, Bogotá en 1620 y Guatemala y Santiago de Chile ya en el siglo XVIII. Había 2 posibilidades, era el amonedamiento o en lingotes, previo pago una serie de impuestos que ahora vamos a señalar. ¿Cuál es la diferencia? Si lo hacías en lingotes, entonces la plata vos la usabas como mercancía dinero. Si la amonedabas, entonces eso te permitía otro tipo de fraccionamiento, porque no era lo mismo un lingote que la moneda. En 1773, ya nos estamos corriendo al siglo XVIII, hubo un mejoramiento muy importante desde lo técnico en la maquinaria que se utilizaba para acuñar las monedas. Sí, porque eran bastante chuecas. Claro. Entonces esto permitió un estampado casi perfecto y un mayor control fiscal. Son hermosas esas monedas, preciosas. si las comparan con las anteriores. Muy bonitas.
A fines del siglo XVIII se producía aproximadamente 20 millones de pesos plata en moneda. La Casa de la Moneda era una muy importante fuente de ingreso para las administraciones coloniales. Tengamos en cuenta, la plata comenzó en América. En América. Lo que pasa es que después vamos a ver que todo lo que es todo superávit administrativo fiscal que había en América se remitía a España después. O sea, está, como decía nuestro maestro, América se autofinanció. Sí. Y más aún. Sí, más aún. La casa... Y estaba pensando en lo que vos dijiste, cómo eso empieza a quedar en América hasta que con las reformas borbónicas los borbones tratan de recuperar lo que quedaba en América. Bueno, eso, Marichal tiene un libro muy interesante que se llama La quiebra del virreinato, en donde lo que demuestra es que ya no alcanza solamente con el superávit, sino se piden préstamos forzosos y adelantamientos fiscales. Claro, España está atravesando las guerras napoleónicas y es vamos a decirle, dicho sencillamente, es una especie de exprimidor de recursos de las colonias. Cuando esto comienza, en un principio existía lo que era el quinto real, o sea que la plata pagaba un 20% de lo que se llevaba, un 20% quedaba a tenor de impuestos. Eso de alguna manera ahogó en un principio la actividad minera, por lo tanto luego se redujo a un 10%, o sea, el diezmo de plata. Esto era lo más importante. Luego estaba el derecho de señoreaje, que era el derecho de amonedación del oro y de la plata. Esta es una institución viejísima, es una institución aragonesa, el derecho de señoreaje. En realidad también dicen que deviene también del periodo medieval, en donde se debía pagar un real aparte por cada peso, un real por el derecho de amonedamiento. Hoy en día se sigue diciendo que los estados tienen derecho de señoreaje, que es el derecho a poder imprimir papel, dinero. En realidad hay una explicación técnica en cuanto al valor nominal y el valor intrínseco que representa, pero eso ya sería entrar en otras cuestiones. También se cobraba un impuesto sobre el azogue, que era el aprovisionamiento de mercurio, un impuesto que se fijaba sobre el mercurio, que era una de las técnicas para poder purificar la plata. Lo cierto es que hacia fines del siglo XVIII prácticamente se cobraban unos 4 millones de impuestos, de pesos plata, en concepto de impuestos. Estos impuestos, el diezmo, el señoreaje y el azogue, en la época de los Borbones llegaron a representar el 26% de todo concepto, de todos los impuestos que se cobraban. Porque después tenés otros impuestos como era CIS, alcabala, bueno, que eso ya tienen que ver con el consumo, con bebidas alcohólicas, y podremos hacer una lista infinita. Pero esto solamente era una cuarta parte. O sea, entre estos tres impuestos se concentraba una cuarta parte de los ingresos. ¿Sabés que me estaba acordando los debates que hubo en Cádiz sobre la Constitución del 12? Cuando los mexicanos le hacían notar esta cuestión a los españoles, porque los españoles pretendían que todavía esos territorios estuvieran sujetos como colonia, y los mismos representantes mexicanos le señalaban esta cuestión, que era más lo que tenía que perder España que lo que tenía que ganar con la pérdida de esos territorios. Como si nada los españoles. Inmutables. Inmutables. Pero a pesar de las riquezas, existía, y acá viene nuevamente el debate, a pesar de toda esta cantidad de plata que nosotros vemos que fluye permanentemente. Y mucha densidad cuando él describe todos estos datos cuantitativos. ¿Por qué se da una escasez de metálico en América? Y esto ha generado debates que ya lo mencionamos la vez anterior, ¿no? Entonces, algunas de las justificaciones son que esta extracción de grandes volúmenes de plata se perdían por la vía fiscal, que los mercaderes lo usaban para pagar importaciones que ingresaban a América, que había una demanda muy sostenida a nivel internacional de los pesos plata y que los banqueros comerciantes
que intervenían en el comercio de la plata también la utilizaban para arbitrar estas monedas. Por lo tanto, ¿hacia dónde fluyen? Y la pregunta es ¿hacia dónde se van estos, como dice Marichal, estos ríos de plata? ¿Hacia dónde circulan? Y ahí tenemos un cuadro sobre el peso plata, un cuadro sobre el peso plata hispanoamericano, ¿no? La exportación de pesos y la exportación de lingotes. Y sobre estos debates, sobre estos flujos, por ejemplo, está la obra señera de R. Hamilton, de 1934, que se denomina El Tesoro Americano y la Revolución de los Precios de España. Texto que, por supuesto, después, como sabemos, su modelo explicativo fue criticado y fue desmontado con el tiempo. Los clásicos hay que leerlos y la historiografía está para eso, no para que hagan trabajo y que después no lean los clásicos. Los clásicos. Pero bueno. Que aborda desde 1501 a 1650. La crítica, una de las críticas fue que... Porque ahora, discúlpame, viste que te dan un capitulito del texto y te dan un manual de historiografía. Está bien, primero tenés que dar el manual y después tenés que leer la obra. O lo que sucede no es el que capítulo de la obra. O te dan un estado de la cuestión y vos sabés que esa obra existe porque está citada y te dice, Hamilton tal cual. La verdad, una vergüenza, pero hay clásicos que hay que abordarlos. Y además hay que ser curioso porque las citas están para eso. Para curiosear y después ir a leerlo. Claro, viste, bien. Pero bueno. Una de las críticas fue que la serie prácticamente las corta en 1640, no las continúa si no hubiese podido observar el resurgimiento de la minería. Otro que también hizo estudios fue Morinó, y que lo que demuestra, utilizando otra fuente de información, como son las gacetas holandesas, ahí demuestra que tal situación de crisis no existió. Lo cierto es que esta plata y estos lingotes van a fluir. Hay que pensar que durante un tiempo Amberes fue una factoría, estuvo bajo el dominio español. Sí. Y fue puerto y centro financiero más importante de América del Norte, ¿no? Sí. Hacia mediados del 16. Y acá va a llegar en forma permanente plata y oro americana, que ayudó primero a la modernización financiera, pero además ayudó al despegue de la bolsa de valores de Amberes a partir de 1531. Qué loco eso, ¿no? Porque bajo el dominio español que uno podría pensar que esas cuestiones como las bolsas de valores que estaban, nacen en Brujas, que podrían haber sido dinamitadas o disminuidas, siguieron perfectamente funcionando. Y esto tiene que ver con los Países Bajos, Diana. Pasa que ahí el puente económico que hicieron los protestantes en los Países Bajos con Amberes es muy importante. En la segunda mitad del 16 y los primeros decenios luego del 17 vamos a ver que la plata va a estar financiando, por supuesto, a los Habsburgos, tanto en Flandes como Alemania, ejércitos, guerra, Carlos V, Felipe II, Felipe III, están circulando como moneda universal por toda Europa. Y por lo tanto, lo que se va a observar que a partir del siglo XVII, las colonias van a tener que empezar a enviar su superávit fiscal a la metrópoli para la administración civil del propio imperio y el mantenimiento de los ejércitos. ¿No? Esto, en el siglo XVIII, de alguna manera va a empeorar la situación, que es lo que dije antes, y van a existir grandes exacciones fiscales. O sea, se va a pedir por arriba del numerario de la administración de ese presupuesto para poder alimentar a la metrópoli. ¿Por qué? Porque en ese momento van a estar las guerras contra Inglaterra y Francia. Hay que tener en cuenta que la plata va a ser utilizada para pagar, como dijimos, las importaciones. Al principio vamos a tener el famoso régimen de flotas. Con el tiempo vamos a pasar al régimen de navíos de registro. Pero en la primera etapa vamos a ver que entran textiles de India, de Flandes, de Francia, de Inglaterra. Y por supuesto esto sí vino acompañado de la ilicitud, que va a ser el contrabando. Y ahí tenemos trabajos muy importantes como son los de Mutoquías,
los de Malamud, Sí. los de Morinó mismo. Y va a haber otro circuito que va a ser vía el Caribe, en donde vamos a tener contrabandistas interesantes como los holandeses y los británicos. Exactamente. Y también los franceses, que van a ser los que van a dominar en un principio mayormente el contrabando. Después deriva hacia ingleses y británicos. En el siglo XVIII, finalmente, América no solamente va a enviar plata y oro, sino que también va a enviar al mundo, a Europa, tabaco, grana cochinilla, índigo, cueros, cacao, vainilla. Y la pregunta es, ¿cómo circulaba la moneda de plata en Europa? 1/3 de la moneda estuvo destinada o circuló por Francia, Inglaterra y Holanda. Sí. Otra porción se la utilizó como medio de pago en el Báltico, en Rusia, en Oriente Próximo, en la India y en la China. Humboldt hizo esta estimación, más o menos. Hacia el siglo XVIII circularon 43 millones de pesos plata anuales en el comercio. 4 millones fueron a Rusia, 4 a Oriente Próximo, 17 millones y medio a la India y a la China. Y el resto circuló internamente dentro de Europa. Y ahí tenemos que distinguir el caso de Escandinavia y el Báltico. ¿Te puedo decir una cosa? Uno, si tuviera que pensar este texto en el aula, es un texto muy árido. Sinceramente es muy árido. Pero esos datos de la plata extraída americana, ¿a dónde llega? Que es lo que yo le planteaba a los chicos. Estamos acá, no queda en España, como siempre se ha dicho, pero está en este lugar llegando. Ese sí que es un dato muy bueno para trabajar como problema. Sin entrar en estos tecnicismos, podés hacer un mapa con los flujos de mercancías. Claro. Saca las cantidades, saca el tema Pero impositivo. la cantidad también es importante porque a veces, viste, hasta visualmente cuando refleja que la plata no quedaba por distintos motivos y uno trata de explicarlo, pero bueno. Lo cierto es Escandinavia y el Báltico, ¿por qué? Bueno, porque eran proveedoras de maderas duras para la construcción y también para los astilleros. Muy necesaria para, pensemos, si estamos hablando de comercio, estamos hablando de tráfico, se necesitan muchos barcos. Aprovisionamiento de pescados y de pieles para el caso europeo. Ahora, como dijimos en el otro podcast, no solamente circula por Europa, circula por las aventuras asiáticas, como dice Marichal. Sí. Y esas aventuras asiáticas es la presencia en India y en China. China, para esta época, va a tener 100 millones de habitantes. O sea, es un gran mercado. O sea, no es de ahora. Veamos un proceso de larga duración. Era una economía muy dinámica y con un complejo sistema monetario y crediticio. En el siglo XVI, China exportaba seda sin refinar, textiles de seda, algodón, té, porcelana, mercurio y piedras preciosas. Su economía, que funcionaba con papel moneda desde el siglo XII, pero en 1580 China va a tener una reforma fiscal que se va a llamar la reforma del látigo simple. ¿Y en qué consistía? Se obligó a los campesinos, a los artesanos y a los mercaderes pagar los impuestos en plata. Claro. O sea, no quería el papel, quería la plata. O sea, el Estado no quería el papel. Claro. Quería plata. El Estado nunca quiere el papel. O sea, el papel moneda quedaba para la circulación interna. China necesitaba ese metálico a los efectos de sostener su balanza de pagos internacional. Y como habíamos dicho, para Europa era una gran ventaja, porque el arbitraje era por cada moneda de oro. En Europa la cotización eran 11 monedas de plata, en tanto en China la cotización era 1:6. Una moneda de oro, 6 de plata, y en la India era una de oro, 8 de plata. Con lo cual los mercaderes veían la posibilidad no solamente de comprar más barato, sino de un arbitraje que dejaba
grandes ganancias. Y las grandes beneficiadas de estos arbitrajes van a ser las 3 compañías de Indias Orientales administradas por Inglaterra, por Francia y por los Países Bajos. Principalmente porque iban a negociar de manera directa al puerto de Cantón, en tanto que España y América lo hacían vía la intermediación del galón de Manila, que hacía ese recorrido sobre Acapulco. Qué buen trabajo el de Michel Bro, sí, que nosotros armamos el mapa, creo que lo dejamos en el Genially sí, para que lo pudieran ver. los alumnos lo pudieran ver, donde ubicamos los puntos que tuvo en disputa la Compañía de Indias Orientales con Portugal y cómo los desalojaron y bueno, el objetivo que tuvieron los neerlandeses ahí. En el siglo XVIII, según los estudios de Derminy, ingresaron a China 500 millones de pesos plata. 200 millones fueron vía Manila y 300 millones llegaron vía Europa. Por lo tanto, 1/3 total de la plata mexicana terminó en China. En el caso de la India, durante el siglo XVII y XVIII va a haber una diversidad de productos que la India va a ofrecer, que van a ser los textiles de algodón y de seda, la seda en bruto, que van a tener su origen en Bengala y en Madrás, que se enviaban a Europa, al levante mediterráneo, también se enviaban a Manila para hacer el mismo recorrido. Chaudhuri, que es un historiador indio, que analizó las cuentas de la East Indian Company, va a ver que la plata en India era usada, primero, por grandes mercaderes indios, para la decoración de los templos, cosa que también sucedía en Europa con la decoración de las iglesias, y para la joyería. Era un elemento fundamental, especialmente componían o eran parte de las dotes que tenían que acompañar a las mujeres en las políticas matrimoniales. Por lo tanto en el caso de China como India, acumular monedas de plata era una forma de hacerse de liquidez. ¿Por qué? Porque en esta época acá no existe la banca en el sentido banca de depósito. Hoy el banco cumple muchas funciones y depende, pero si nosotros nos retrotraemos al siglo XV, al XVI, al XVII y depende qué lugar del planeta, de esta globalización elijamos, vamos a ver que los bancos no tienen todas las funciones. Mira. Es muy interesante toda esta cuestión. Te hago una pregunta, ya que hablaste de Nueva Ámsterdam, o Nueva Holanda si vos querés, de Nueva Francia y de Nueva Inglaterra, ¿qué vinculación vamos a poder encontrar entre el peso plata y las colonias en Nueva Inglaterra? Mira, no te estoy pidiendo Nueva Holanda, ni Nueva Ámsterdam, ni Nueva Francia. Bien. Bueno, una cuestión que venimos hablando de peso plata, sería, bueno, podemos pasar ahí el peso plata del siglo XVI. Esa, claro, esa es del XVI y la dejamos un ratito y después vamos a ver que hay otra que es del XVIII, o sea, ya perfeccionada, ¿no? Hoy te digo, el costo de encontrar un galeón y encontrar no la plata, sino este tipo de monedas duplica y triplica el valor en el mercado de los coleccionistas. En el caso de después cuando veamos las del 18, que son el famoso columnario, porque tiene unas columnas, ese diseño va a inspirar después al dólar plata. Ese diseño. Que el dólar mexicano también tiene un muy buen diseño y es mucho más hermoso que el dólar plata, pero no tan coleccionable. Los argentinos han preferido el peso plata mexicano, ellos le llamamos nosotros los mexicanos, pero el dólar plata también le compite, pero creo que el diseño mexicano es insuperable. El museo y archivo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Museo Arturo Jaureche,
tiene una exposición numismática muy interesante que que no me tiene dejaron monedas tocar las monedas. desde la época colonial. Sí, me retaron. En el Y tengo 89. entendido la Casa de la Moneda en una época también tenía una exposición, pero esa No, no sé nosotros qué la que me sucedió. retaron fue en La el del 89. Banco fue Provincia, sí. la del Banco Provincia. Bueno, Vos no hiciste siendo- nada por defenderme. ya que estamos por esas tierras, porque hemos viajado por Europa, hemos viajado por China y por Asia, ¿qué pasa respecto de América? Lo cierto es que las administraciones coloniales de las regiones mineras acumularon plata para ser embarcadas. Las grandes oligarquías mercantiles de América acumularon metálico durante meses, acumulaban para poder pagar los embarques de las mercancías. La iglesia, que hasta acá no la habíamos mencionado, acumulaba metálico a través de la percepción del diezmo. Es cierto que el diezmo, dependiendo de la región de América, podía cobrarse en metálico o se cobraban en especie. No es que en toda América, la América hispana, la iglesia pudo cobrar el diezmo en metálico. A veces lo cobró en especie. Pero es interesante porque acá entre mercaderes o comerciantes y la iglesia se explica el funcionamiento de los agentes de crédito de la América hispánica colonial. ¿Por qué no tenemos un sistema bancario en América colonial, siendo que los bancos tenían ya una modulación en Europa? Y lo cierto es que las fuentes de financiamiento estaban tanto en los comerciantes como en la iglesia. Ahora, la iglesia tenía una particularidad. La iglesia le prestaba a los terratenientes. O sea, la iglesia prestaba dinero, daba crédito. O sea, esa acumulación del diezmo le generó una liquidez muy interesante. Entonces, cuando daban crédito, daban a propiedades que podían ser susceptibles de censo. ¿Qué significaba? En términos actuales, que se podían hipotecar. Claro. Entonces, si no cobraban la deuda, estaba la tierra. La iglesia nunca prestó para minería, porque lo consideraba altamente riesgoso, Claro, y tenía nunca razón. perdió en eso. No. Y tampoco prestaba para comercio, porque comercio, préstamo y crédito, el tema de la usura, una cuestión que de moralmente en la Chile, iglesia. ¿te acordás que contaba Armando Sí, de Ramón había. que las órdenes Incursionaban por esas esas lares. Por lo tanto, ahí sí, para los que sostienen que había poca circulación monetaria dentro de América, lo que permitió fue una estabilidad de los precios, ¿no? O sea, no se aceleraba la demanda. Lo que sí, dice, los precios pudieron llegar a tener algún tipo de variación cuando hubo crisis agrícola, por sequías, por ejemplo. Y acá volvemos nuevamente a la teoría de Ruggiero Romano. Marichal señala, dice, bueno, Romano dice, la riqueza, como estaba concentrada en los sectores dominantes, o sea, la iglesia, los grandes terratenientes, los grandes comerciantes, a los sectores subalternos solamente lo que le quedó es un sistema paralelo, una moneda, como la moneda metálica no era fraccionaria, era el peso plata, dice, se va a instaurar un sistema dual, de una moneda fraccionaria, pero que no va a ser metálica, y que en Perú se va a conocer como moneda de la tierra, en México se va a conocer como telacos. Entonces, ese sector, ¿no? ¿Qué se va a manejar? Se va a manejar con vales, con créditos, con algún tipo de instrumento de pago emitido por un comerciante. Y por supuesto, a la larga o a la corta, eso se tenía que cancelar metálicamente. Lo que pasa es que ese sistema de vales o de crédito da lugar a otra teoría que no viene acá, que es la cuestión de el trabajador sometido a servidumbre a través del endeudamiento, que es otro debate historiográfico, claro, que abordaremos en otro momento. Por lo tanto, convivió un sistema dual, según esta teoría. Lo cierto es que también hay un flujo muy importante en las islas del Caribe por la extensa red de contrabando donde convivía lo lícito con lo ilícito. Pero en este Caribe, y principalmente en el 18, ingresan otros actores. Y acá va la respuesta a tu pregunta, que se hizo esperar, pero finalmente va a llegar. Está bien. Y es
que aparecen mercaderes y navieros de las 13 colonias inglesas americanas, que ya a esta altura no las llamamos colonias, sino es lo que vamos a conocer modernamente como los Estados Unidos. Y se vincularon al comercio del Caribe, o sea, articularon el Caribe con sus 13 colonias, en especial a partir de 1783. O sea, nosotros sabemos que la independencia es 1776, ¿no es cierto? 5 años más tarde, si mal no recuerdo, van a sancionar su constitución. Terrible guerra claro, de ordenan, independencia. Ordenan su sistema fiscal, y una vez que ordenan su sistema fiscal, las cosas fluyen, ¿no? Sí. Grandes discusiones sobre esa cuestión antes de la Constitución. Pensaron más lo fiscal que los derechos individuales que ya estaba planteando la Ilustración. Los pesos plata llegaron a circular y ser usados en las 13 colonias. Entre 1766 a 1783, las colonias estuvieron en guerra para poder dirimir esa situación, y luego lo que va a hacer Estados Unidos va a utilizar el peso plata peso plata americano, lo va a utilizar como reserva metálica de su papel moneda, que va a ser el dólar. Es más, en 1792 el dólar plata había fijado una equivalencia con el peso plata americano de 8 reales, que también fue de curso legal en las colonias hasta mediados del siglo XIX. Bien, como hemos visto, el peso plata de América tuvo usos, recorridos y formatos y aplicaciones de las más diversas. Y hemos traído un poco a tierra la globalización, pero focalizado en el instrumento de intercambio que era el peso plata. Así que bueno, hasta acá hemos llegado en yo sé que es en la tercera clase. Sé que es un poquito técnico y árido, pero lo hemos bajado por ahí lo más coloquial posible, porque el texto han tenido elementos de teoría económica. Así que pueden leerlo tranquilamente. Peor es verlo a través de fiscalidad, que es todavía más feíto. Como decía alguien, si querés hacer historia cuantitativa, primero tenés que saber mucha demografía y después tenés que saber mucha economía. Para otras cosas también se utilizan. ¿Me permitís, antes de cerrar? Sí. Me olvidé de una parroquial y no quiero dejar pasar la oportunidad. Quiero agradecer a las autoridades del Colegio Ilia, que nos permitieron también que Martín y el capitán de navío Fachín estuvieran con los alumnos de quinto año. Quiero agradecer también al señor vicedirector Juan Carlos Vázquez, que estuvo presente, a Eduardo Fernández, director de Departamento de Humanidades, que nos cedió el lugar y con el cual vamos a organizar muchísimas cosas más. Y creo que fue un momento muy importante para que los alumnos del Colegio Ilia conocieran a un militar que ha tenido una extensa carrera como oficial de Estado Mayor, y especialmente en la parte de logística, porque él tiene 15 campañas a la Antártida, si bien no invernó. Es un personaje que ha tenido una enorme trayectoria en la historia de la Antártida y, digamos, de la fase de Antártica Argentina. Un historión. Bueno, sí, un señorón. Le agradecemos también a Tamara Culetón, que nos posibilitó tener acceso al capitán Fachín, y se le ha encantado del cole. Sí. Pero bueno, era la última parroquial que me faltó al inicio, y bueno, vos sabés que estas cuestiones que nosotros vamos construyendo con nuestros alumnos y entre instituciones como la Universidad Nacional de la Defensa y la Universidad Nacional de Mar del Plata, esos enlaces, esas posibilidades, nos han abierto mucho la cabeza. Hemos conocido personas hermosas, de las cuales te diría que hemos iniciado un camino de amistad muy importante. Pero bueno, gracias al Colegio Ilia, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y a sus autoridades, a Eduardo Fernández, Tamara Culetón y los invitados.
Te dejo Bueno. el cierre a vos. Bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, estamos en el canal de YouTube de Aporte de la Historia. Síganos y bueno, si les gustó, acompáñennos. Y si les gustó, bueno, nos dan un like, toquen las campanitas para las novedades, se suscriben y bueno, nos vemos en la próxima. Acá estamos. Y muchas gracias, por supuesto, a nuestro operador Francisco Y Colonna. con nuevo diseño Con nuevo de iluminación en interiores. que vamos a seguir va a ser un cambio radical. Y vamos Va a ser seguir un cambio experimentando. radical. Bueno, un hasta beso la próxima. grande, Diana. Nos vemos. Nos Gracias, vemos. Francisco. Un beso muy grande.